Bien, buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este medio. La bendición de Dios sea con ustedes. La gracia y la sabiduría del Altísimo les acompañe. Esta vez quiero compartir con ustedes un mensaje que definitivamente son de esos mensajes que son como principios doctrinales, como una roca, como un cimiento fuerte en nuestros corazones. Y es que ciertamente la salvación es por fe y esa fe es por gracia. Y la gracia es de Dios, es una dádiva de Dios, ¿verdad? Que nos da fe para creer y para que quede claro que no hay nada que el hombre pueda hacer, absolutamente nada que el hombre pueda hacer para alcanzar ese regalo de Dios, ese perdón divino o estar en paz con Dios. Así que esta verdad que quiero compartirle, ¿verdad? Va a basarse en principio en la fe. Pero en el segundo paso es que la fe no es un estado estático, la fe representa un estado dinámico. Y dinámico porque implica la fe un estado donde la persona camina confiado en lo que su Señor le ha dicho, en lo que el consejo divino le dice, en lo que la palabra de Dios le dice. Y segundo, obedece al mandamiento de Dios. Entonces, el que realmente tiene fe es el que cree y obedece y confía. No importa la circunstancia, el entorno y las leyes del entorno no tienen nada que ver, sea economía, sea meteorología, sea social, sea de cualquier tipo de tendencia, nada tiene que ver con el creyente. Para él hay una sola norma, porque eso dice la palabra de Dios, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y también dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque lo que no es de fe es pecado. Así que nosotros somos hombres de fe. Dios llama a hombres para poner en ellos la fe, para creer. Y esa fe va evolucionando, va creciendo y se va haciendo una montaña, se va haciendo aquello que norma su vida. Su confianza en Dios y su obediencia a Dios tiene que ser prioridad. Entonces, la fe, cuando dice Santiago que si no tiene obra, no fue fe, no creyó realmente, porque la fe sin obra es muerta, dice él. O sea, no existió la fe. Así que nosotros tenemos que, no, vuelvo y repito, la fe es para creer y el creer para ser salvo. Pero ojo, de ahí en adelante comienza la maravillosa aventura de caminar por fe. De caminar creyéndole a Dios. Yo sé que las leyes económicas van a decir unas tendencias o las leyes sociales van a decir otra tendencia, pero tu fe que ahora tienes va a marcar un camino diferente. Eso es el reino de los cielos. Eso es en el hombre y la mujer de Dios. Segundo, la fe produce arrepentimiento. Tercero, la fe produce, ya dije, obediencia y confianza a lo que Dios manda en su palabra. Así que nosotros tenemos que andar por fe. Y ahora bien, ¿cómo se traduce la fe en el reino? ¿Sabe que Dios nos mandó a ser testigos suyos, verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, donde quiera que vayamos, tenemos que ser hombres y mujeres que testifiquen, que declaren, que modelen, que anuncien, que proclamen, ¿verdad? Unas buenas nuevas de que ha nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Así como lo dijo el ángel aquella noche. Bueno, nosotros tenemos ahora esa misión, pero ¿sabe? El fruto de ese trabajo nos traerá tres cosas: esperanza, gloria y corona. Dice Pablo a los tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses 2, 9, 19 y 20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona de gloria? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros pues vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Todo lo que nosotros hemos sembrado en ustedes, el ver la cosecha que ustedes tienen de fe,
que ustedes tienen de amor, como les dijo a los tesalonicenses. El amor de ustedes es conocido en toda Macedonia. El amor de ustedes es conocido en todas las iglesias de Acaya. El amor de ustedes es conocido. Entonces está diciendo él, esa es nuestra gloria, ver que lo que sembramos en fe ha producido y se ha reproducido una y otra vez. Así que hoy día nosotros, la tendencia es que el hombre, los afanes del mundo hacen que esa fe mengüe. Y ese es el exhorto, no deje que la fe mengüe. No, que sea la fe la que determine su conducta. Que no sean las noticias del COVID las que determinan su conducta. Que no sean su conducta. Que no sean las noticias de la criptomoneda o de la tendencia del dólar o la eliminación o de las guerras o de las pestes. No. Su conducta tiene que estar determinada por su confianza en la palabra de Dios. En el que prometió, porque el que prometió es fiel. Así que, dicho esto, voy a señalar 3 principios que nosotros debemos considerar al caminar por fe. En primer lugar, que nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conforme a un patrón ya diseñado por Dios. Van a ser así. Los escogidos serán reproducidos. Ese es el verdadero reset. El reset de Dios es que nosotros vamos a ser cambiados, transformados, conforme a la imagen de aquel que Él enviaría. O sea, que Dios se haría hombre y se manifestaría como hombre en la condición de hijo y modelaría cómo debe ser un hijo de Dios aquí en la tierra. Entonces, el modelo que nosotros tenemos es Cristo. Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 29. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Está claro eso? ¿Conforme a la imagen de quién? De Cristo. El patrón para yo ver cuánto he crecido en la fe, Cristo. Aquel a quien debo mirar, puestos los ojos en quién, Cristo. Aquel que es el autor y consumador de mi fe, ¿quién es? Cristo. O sea, Cristo tiene que ser entonces el centro de mi pensamiento. Yo tengo que pensar cómo respondería Cristo, cómo hablaría Cristo, cómo actuaría Cristo en cada una de las circunstancias. Porque el patrón para el cual fui hecho conforme es conforme a Cristo. Hay 3 cosas dentro de esto que quiero hablarles. Uno, de la actitud de Cristo. ¿Se acuerda que Pablo dijo, haya pues en vosotros el mismo sentir o la misma actitud que hubo en Cristo Jesús? Primero, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Segundo, y dice que se despojó, y estando en la condición de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ves lo que está diciendo? Ahí está el patrón, ahí está el modelo, y ahí está la actitud del modelo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Dice, que nosotros podamos ser hombres conforme a lo que la actitud que él tuvo. En segundo lugar, conforme a su carácter. Conforme a su carácter quiere decir los valores que Cristo tenía. ¿Qué eran los valores que definían a Cristo? Su amor, por ejemplo. Él dijo allá en Juan capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea, ahí está el modelo. Ahí está la réplica de ese amor somos nosotros. Si nosotros no mostramos el amor de Cristo, el amor con que hemos sido amados, entonces hay un problema ahí, hay algo que está enrareciendo esa réplica. Por ejemplo, dice la palabra, mire, en muchos pasajes usted puede encontrar eso. Uno es que dice, Romanos 5:5 dice, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el fruto del Espíritu es amor, gozo, amor. El primer elemento de esa inflorescencia del amor divino, de la gracia divina que es el Espíritu Santo, es amor. Entonces tiene el creyente y el discípulo que mostrar amor. Dijo el Señor así, mira, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir.
¿verdad? La gente hoy día quiere sentirse Señor sobre muchos. Ya se ha habido en la historia de la humanidad. Pero dice el Señor, en el reino de los cielos, aquí en la tierra, no va a ser así. Porque el que quiera ser el que presida entre vosotros, sea el servidor de todos. Ese es el punto. Entonces, imitándonos en cuanto a qué, su actitud. Imitándonos en cuanto a qué, a su carácter. Pero también imitándolo en cuanto a qué, a su obra. ¿Sabe? Él cuando terminó su obra dijo, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es nuestra obra? ¿O cuál fue su obra? Realmente, ¿cuál fue su obra aquí en la tierra? Que trascendería como el modelo ideal que nosotros debemos copiar. El modelo está aquí en el versículo 6, cuando él dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Entonces, usted y yo estamos para manifestar, para modelar, para proclamar el nombre de Cristo. Para transferirle a otro, o enseñarle a otro, o modelarle a otro el cambio que Él ha producido en nosotros. ¿Sabe que a veces cuando pienso en estas cosas me preocupa? Me preocupa, o sea, pienso una y otra vez y digo, Dios mío, ¿qué va a pasar en los tiempos postreros? A veces mucha gente en su ignorancia dice que solamente creer es suficiente. Pero ignoran, ¿verdad?, el origen del verbo creer. El verbo creer tiene dentro de sí dos verbos que lo conjugan o que lo definen. El que cree, confía y obedece. Y si no hay obediencia, no ha creído. Y si no hay confianza, no ha creído. Se sostiene el creer por la obediencia y la confianza a la palabra de Dios. Y si no hay obediencia al mandamiento, entonces ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el creer? Mire lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe, hermano, amigo? El Señor estaba diciéndole, cuando ya terminó su carrera con los discípulos, le estaba diciendo a ellos, bueno, ya yo terminé la obra con ustedes, ya estoy seguro que ustedes han atesorado en el corazón, en sus corazones, la palabra de Dios para ponerla por obra. Ahora les encomiendo que lo que yo he hecho, lo hagan ustedes. Nosotros no podemos obviar ese mandamiento. Sería un error crasiano obviar ese mandamiento. Sería una estupidez tan grande como el Océano Pacífico. No podemos obviar aquello que Él dijo con toda claridad. Un mandamiento doy. Este es mi mandamiento. Haced discípulos. O sea, una masa de arcilla no se parece a un jarro. Pero el Señor la toma en sus manos, la pone en la rueda y le va dando progresivamente la forma hasta que es un jarro, un florero, una taza. Él va a hacer de cada uno de nosotros la forma, así como dice Jeremías 18, cuando Dios invitó a Jeremías que fuera a casa del alfarero. Y dice al final, ¿no haré yo mucho más que el alfarero? Así que nosotros, si tenemos fe, tenemos en consecuencia, ¿verdad?, como efecto de la fe, son las obras. ¿Las obras de qué? De confianza. ¿Y la obra de qué? De obediencia a la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros hoy día, ¿qué mandó Jesús a sus discípulos? Enseñándoles que guarden los mandamientos que os he dado. ¿Cuáles mandamientos? Porque pareciera que no hay como en Éxodo 20 que hay 10 mandamientos, 1, 2, 3, 4 y sacan 10 mandamientos. No, parece que aquí no lo hay. Pero vamos al Sermón del Monte y vamos a encontrar, le invito a que lea allá el Sermón del Monte capítulo 5, 6 y 7. Y cuando termina el sermón, usted va a encontrar al menos 21 mandamientos que el Señor está dando a sus discípulos en ese primer seminario o cátedra abierta o a cielo abierto que el Señor les dio ahí en la falda de la montaña. Ese es el mandamiento que Él le enseñó a ellos. Por eso algunos de ellos estaban copiando cada una de las cosas que el Señor decía. Y al final dijo así,
el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, el río dio con ímpetu, vinieron lluvias, pero la casa no cayó porque tenía un fundamento. ¿Un fundamento de qué? De obediencia. Porque dice, el que las oye y las hace. Entonces, si no hay un hacer, tampoco hubo un creer. Eso tiene que estar claro. La pregunta era el título del mensaje. ¿Qué estás haciendo con el mandato del Señor? ¿Qué estás haciendo con lo que Él ordenó? Pablo dijo una cosa muy clara en 1 Corintios 9:16. Pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Fíjense, leyendo otra vez el texto que Henry leyó. Miren la última oración. Está entre signos exclamativos. Pablo lo que está diciendo es, ¡ay de mí! Así como dijo el profeta cuando vio la gloria del Señor, ¿verdad? Y él dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo yo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de la Gloria. ¡Ay de mí! Es un ay que dice, pobre de mí, ¡ay de mí! Si yo no predicase el Evangelio. Y en tercer lugar, ¿sabe? Todo esto va a acabar algún día. Porque Él dijo, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, va a haber un fin. No piense que no va a haber un fin. Va a haber un fin de esta humanidad, va a haber un fin de... Así como hubo el diluvio, que hubo un fin de una generación, o de un grupo humano. Así va a haber un fin, va a llegar un fin. El hombre, todo lo que nosotros estamos viendo es que el hombre va en una estampida loca hacia su propio autodestrucción. El ego de la gente de querer controlar al mundo, de querer controlar a la humanidad, de hacerlo gente que obedezcan y que no piensen. O sea, todas esas cosas. No voy a hablar del estado profundo ni de esas cosas conspiranoicas que hoy día se hablan. Pero el Señor sí dijo claramente que habrá un fin. El asunto es, mire lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabe? Quiero terminar con esta reflexión aquí. La segunda carta a los Corintios fue escrita a la iglesia. Si usted ve en el capítulo 1, versículo 1, la salutación de Pablo y Timoteo es a la iglesia, ¿verdad? Para que reciban este saludo. Y dice la palabra ahí, porque es necesario. ¿Sabe? Esta palabra es necesario. Es bueno señalarlo en varias oportunidades en la Biblia. Por ejemplo, el Señor dijo, es necesario que pase por Samaria. Es necesario que baje a Jerusalén. Es necesario. O sea, no hay alternativa. Es necesario. Es más, es necesario que respire para que siga vivo. ¿Sí? A eso me quiero referir. A una cosa impuesta. Y dice, porque es necesario que todos comparezcamos. O sea, nos presentemos frente a frente. Esta palabra griega, en prosnensen quiere decir estar frente a, ¿verdad? Igual como lo dice en Juan capítulo 1, en prostenteo. En prostenteo, es decir, el verbo estaba frente a el eterno Dios. Y el verbo era Dios. Esto que está diciendo aquí es que usted y yo tenemos que algún día presentarnos frente a frente, cara a cara con el Señor. Y será nuestra vida, dice aquí, ante el tribunal de Cristo. Este tribunal es una palabra excelente. Este tribunal, si usted la investiga, tiene en la Biblia interlineal del Strong, tiene una palabra griega que es importante, la palabra bema. Bema significa huella también. Nuestra huella, nuestra obra será calzada con la huella de Cristo. No piense, no se deje engañar, creyendo que los que creemos ya estamos salvos. Cuidado, porque no hay peor mentira que una media verdad. Fuimos salvos para buenas obras, dice Efesios 2:10.
hechura suya, salvo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel. O sea, hay un propósito. No deje que la nave vaya a gobernar solo, no, usted tiene que remar esa nave y a llevarla al puerto que el Señor quiere que atraque. Entonces, ese es el mensaje de esta tarde. Guarde esta palabra, diga, tengo que compararme con quién, con Cristo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su actitud, su carácter y su obra. ¿Qué estoy haciendo en cuanto a eso? Porque algún día, y algún día no estoy diciendo dentro de 20 años o 40 años, a lo mejor mañana a usted les toca presentarse ahí, no va a haber tiempo de rectificar. Aproveche de rectificar ahora que escuche este mensaje. Que Dios le bendiga donde quiera que se encuentre y esta palabra lo llene de gracia y de sabiduría. Amén.